Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Lunes por la noche y aquí estamos, una jornada muy, pero muy especial. ¿Qué haces, Lucila Trujillo? ¿Cómo te va? Muy bien, Pablo Caruso. Un placer, como siempre, estar con vos acá. Uno de los logros más importantes de los últimos tiempos es, por supuesto, la recuperación de la política como herramienta de transformación. Me parece que sobre esto no hay ninguna discusión. Ahora, con eso mismo también vino la devolución a la palabra política de su capacidad de acción. Por eso nos parece tan importante el análisis de lo que hoy ocurrió en el Congreso de la Nación. Por segunda vez el presidente Alberto Fernández da su discurso en la Asamblea Legislativa de apertura de sesiones. Y Alberto Fernández, en el primer discurso, es decir, el año pasado, el 2020, fue muy explícito respecto de esto. Él asumió un compromiso respecto de qué hacer con su palabra política. Bueno, hoy se enfrentó también de alguna manera con aquellos compromisos, cosas no resueltas, cosas que efectivamente se pudieron lograr en el marco de un año de pandemia y bueno, en las últimas horas con una muestra muy clara de a qué juega y hasta dónde está dispuesta la oposición. Sí, sin ninguna duda. Ahora, era esperable en un punto que la pandemia marque el rumbo de este discurso. El 2020 fue un año totalmente atípico y Fernández retomó una frase del Papa Francisco que es nadie se salva solo. Ahora, nadie se salva solo y luego vienen las preguntas. ¿En qué contexto? Esto efectivamente se pudo hacer. Él mismo dio a entender que no fue posible y voy a leer una textual. Con pirotecnia verbal que aturde, haciendo referencia al rol de la oposición. Entonces, y la previa se hablaba mucho de esto, ¿fue un discurso de unidad? ¿Fue un discurso de consenso? ¿O fue un discurso de discordia? ¿Fue un discurso de confrontación? ¿Habló para ajenos o habló para los propios? Siempre, Pablo, más preguntas que respuestas, por supuesto, pero en este contexto me parece que vale la pena. Sí, efectivamente. Y hay algo, bueno, muy interesante, sobre todo a nosotros que nos encanta el análisis de la palabra política. ¿Es un repaso de la gestión? Sí. ¿Es un tildar qué cosas están pendientes y qué cosas se han conseguido? También. Ahora, al mismo tiempo es ordenador de la agenda y como vos decías, es un ordenador de la propia escena política. ¿A quién le habla? ¿En qué tono le habla el presidente? ¿Construye el adversario político? Bueno, todas estas cosas dan muestra de la riqueza de la palabra política. Se le devuelve su capacidad de acción y ahí está el presidente también, ¿no? Incluso cuestionado hacia dentro de su propia coalición por un sector en particular, con el desafío de, a la fuerza de su palabra política, traducirla en hechos concretos, traducirla en acción. Algunas de las respuestas que estamos planteando en este momento las van a responder nuestros invitados, que ya los van a ver en pantalla. Hablamos del analista político Raúl Timerman y del economista, también asesor político, Alfredo Serrano Mancilla. Y por supuesto va a estar también Darío Stanraiver, que ya lo vemos ahí en la U. Yo lo estaba cargando un poco antes del aire, cantándole con las letras. Bueno, está en la U, Darío sentado y listo. Arrancamos, señor Caruso, sí, con el primer no, informe. por supuesto. Una pequeña muestra solamente de lo que fue este discurso de Alberto Fernández que ya arrancamos a analizar. Es imperioso que todos afirmemos nuestro compromiso de no permitir nunca más que se genere un endeudamiento asfixiante a partir de la toma de créditos irresponsables. Quiero agradecer muy especialmente el apoyo que recibí de líderes y lideresas del mundo para lograr ese objetivo y el apoyo que continúan dando para resolver otros desafíos pendientes. Hubo 4 años para hablar. ¿Por qué no me deja hablar a mí, por favor? Bueno, muy bien. Allí un tramo apenas de lo que fue efectivamente el discurso de Alberto Fernández, una parte muy, muy, muy concreta de intercambio y un gesto de la vicepresidenta, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que después le vamos a preguntar a nuestros entrevistados. De hecho, vamos a presentarlo formalmente y ya nos metemos en el debate. Está con nosotros Alfredo Serrano Mancilla, recién Lucila Trujillo lo presentaba de manera informal, economista, asesor político, académico español, director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, más conocido como CELAC. ¿Cómo anda, Alfredo? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Y también estamos con Raúl Timerman, lo decía recién, él es analista político, es consultor político y es director de la consultora Grupo de Opinión Pública. Timerman, gracias por haber venido. Gracias a usted. Bueno, de hecho me animo a arrancar con Raúl. ¿Cuál fue la
la función política del discurso de hoy de apertura de sesiones del presidente Alberto Fernández, a tu criterio, Raúl? La función, primero, forma parte de la liturgia de la inauguración de la Asamblea Legislativa, que el presidente vaya y dé un discurso. El discurso de este presidente esta vez ha sido un discurso en situaciones muy particulares, porque después de un año en que ni siquiera pudo tener en el salón a pleno a la Asamblea, fue un discurso extenso pero denso. Dijo muchísimas cosas, creo que le habló fundamentalmente al Frente de Todos, con toda la amplitud que el Frente de Todos tiene. Individualizó muy bien a un grupo extremo de la oposición al que quiso dejar afuera del proyecto. Puntualizó eso en repetidas oportunidades y finalmente llama a la concordia y a la unidad de todos aquellos que quieran participar en un proceso que él denominó de reconstrucción nacional. Yo creo que esa es la síntesis. Él se sintió muy cómodo, básicamente porque creo que sintió el respaldo de Sergio Massa y de Cristina Kirchner. Se sentía muy tranquilo, muy cómodo, tal es así que pudo contestar una chicana con cierto humor diciendo: tuvieron 4 años para hablar, déjenme hablar a mí ahora. ¿Puedo decir que eso es síntoma de que estaba muy cómodo en ese Calmo, en ese tranquilo, lugar? sí. Y esa comodidad se le da el respaldo de sus principales socios políticos. Y ya se notó de la entrada, el gesto de saludo con Sergio y con Cristina, yo creo que ese gesto muestra que se habló mucho antes. Alfredo, ¿qué función política para Alberto Fernández tuvo este discurso? ¿Cómo fue pensado en ese sentido? Yo creo que había por parte de él como una, no ansiedad, pero una necesidad de actualizar el discurso del año pasado, en el cual de alguna manera se truncó porque vino un tsunami de acontecimientos inesperados. Y esto creo que tenía ganas, le percibía con el deseo de actualizar algo que seguramente no esperaba de ninguna de las maneras de lo que había ocurrido en el año anterior. Y además creo que tenía ganas de trazar en la cancha de juego, como soy un futbolero, como cada jugador lo puso en su sitio en términos temáticos. Quiso saber quién es el otro, en un sentido adversario, político, saludable en democracia. Yo creo que tampoco hay que satanizar de ninguna de las maneras colocar a un adversario. Si no, no estaríamos en democracia. Y esto a veces me supone rarezas cuando uno escucha de que ni siquiera, no siempre se llega a consensos. La democracia también es parte de gestionar los disensos. Y me parece que Alberto cuestionó muy bien, colocó muy bien quiénes son los otros. Y para mí hubo una frase que fue: cuando no le voy a hablar a un poder concentrado de medios de comunicación, yo no vengo a hablar con ellos. Quiso hablarle, como bien decía Raúl, a otro sector de la ciudadanía. Creo que tenía ganas de trazar, actualizar el tema de la justicia, actualizar la cuestión económica. Tenía ganas de rendir cuentas, porque una de las cosas que me llamaba la atención es la cantidad de cosas que se han hecho. Y esto también tenía ganas de, yo creo que ponerle un poco de luz en un momento tan institucional como es este momento, ¿no? Vos sabés que lo que puntualizás es cierto. Él enumeró muchos logros de su gabinete que su gabinete nunca contó. ¿Por qué razón crees, Raúl? Porque yo creo que, no sé por qué el gabinete no sale a contar cosas que obtiene. Yo creo que básicamente porque no debe tener la orden de Alberto: salgan, vayan a los medios y cuenten personalmente. La comunicación de gobierno no se hace con gacetillas de prensa ni con voceros. La comunicación de gobierno la hace el presidente y los miembros del gabinete yendo a contar el tema que dominan. Una cosa es si Basterra va a un programa y cuenta el tema del campo, o si Sabina Frederick va y cuenta el tema del crimen organizado, la lucha contra el narcotráfico. Bueno, cosas que suceden poco. En otros sucede mucho. Daniel Arroyo, sabemos mucho de lo que hizo Desarrollo Social. ¿Por qué? ¿Por partes de prensa? No, porque Daniel Arroyo ha recorrido programas y programas y programas contándolo. De Sabina Frederick, ¿qué sabemos? Nada. ¿Por qué? Porque no ha ido a contarlo. Ahora,
Raúl, ¿eso no sería también una estrategia pensada? Digo, la imagen del presidente Alberto Fernández fue muy alta hace un año más o menos, los meses de marzo, abril y mayo. Luego incluso empezó a bajar ese perfil y hoy nuevamente se lo ve en el centro de la escena, cuando recién lo habíamos escuchado en México hace unos días, muy enojado también. Sí, digo, hay una variación. Sí, sí, pero no es... Alberto Fernández ha tenido muchísima actuación frente a la prensa y ha ido bajando su nivel de aprobación. No es la actuación frente a la prensa lo que determina que un presidente tenga buena imagen o mala imagen. Un poco lo que decía Néstor Kirchner, no se fijen lo que yo digo, fíjense lo que yo hago. Y la gente seguía en este momento por dos cuestiones: el plan de vacunación y la situación económica. Porque este discurso, pasado mañana, nadie en su casa va a hablar del discurso. Van a hablar del precio del pan, de la carne, de la verdura y cuándo me toca vacunarme a mí. Ahora, perdón, Pablito, pero me había quedado pensando en lo que dijo Alfredo con respecto a la unidad y esto de querer que todos seamos amigos y que todos nos pongamos de acuerdo y que todos conformemos el Consejo Económico y Social. Una idea un poco utópica a esta altura del partido, me parece, y por primera vez siento que Alberto Fernández empieza a marcar una diferencia en que no es posible que sea con todos. ¿Ustedes comparten esa idea? Yo creo que también hay mucha como precocidad en el análisis de ubicar a Alberto en un lugar. Creo que hace muy poco tiempo que está siendo presidente. Las perspectivas clave para mí con el caso de Alberto Fernández o cualquier otro presidente, Luis Arce en Bolivia, AMLO. Claro, es difícil comparar a Alberto en el poco tiempo con todo lo que ha venido encima, pero me parece que él hace una declaración de intenciones en el inicio de gobierno y lo normal y lo saludable es que vaya timoneando poco a poco, a medida que vaya viendo cómo se va reconfigurando el mapa económico, el mapa político, puede detectar quién tiene ganas de jugar a favor de un proyecto nacional o de respetar unas reglas del juego. Yo creo que él descubre, a medida que va pasando las semanas, los meses, no es una cuestión ni siquiera de quién le traiciona, es quién va a respetar incluso reglas democráticas. ¿Quién juega el mismo juego, digamos? Incluso desde la democracia, los principios básicos de la democracia. Y detecta en una portada de noticia o un intento de golpe sobre el tipo de cambio o en cualquier apoyo económico o incluso en el trato, en las formas. Yo creo que él va detectando poco a poco y insisto, eso es... Yo creo que hoy estamos a 1 de marzo del 2021, si lo miramos el año próximo, el siguiente, vamos a ir teniendo la perspectiva necesaria para ubicar seguramente. Alberto, creo que hoy ha dado un paso agigantado en trazar, delinear cuál es el proyecto político, económico, y sí coincido con Raúl que le estaba hablando a un bloque suyo que yo cuando pienso lo que significa el bloque electoral político en la Argentina, comparándolo con otros lugares del mundo, en España o en América Latina, es un grupo monolítico, un grupo muy amplio, muy robusto, muy grande. Uno a veces quizás minusvalora tener un 47, 48%, o una imagen, hablabais de la imagen. Yo creo que la imagen, a medida que pasa el tiempo, no importa que la imagen sea más baja, si pasa más tiempo, me explico. No es lo mismo un 80% con 3 meses de gestión que un 50% con 1 año y medio de gestión. Yo me quedo incluso con una... Y además con una pandemia en medio, ¿no? Incluso si llego a tener 40 puntos después de 5 años, ese valor es infinitamente más grande. Claro. No vale la matemática así tan simple. Hay algo que no quiero dejar pasar que me parece importante. Ambos coinciden en que fue un discurso hacia adentro. Mi pregunta es, ¿hacia el frente o el discurso tuvo una característica más kirchnerista, quizá que el de otros? No, yo creo que habló a todo el frente de todos. Habló al frente completo porque le habló, básicamente, vos fijate que le dio un lugar a Cristina cuando habló de la AUH durante el gobierno de Cristina, le dio un lugar a Sergio Massa cuando dijo el impuesto a las ganancias, miró a Sergio Massa, le dio un lugar a todos los ministros, digamos, nombró cosas de cada uno de los ministros, es decir, llevó al conjunto del gobierno. No tengo presente si habló de los movimientos sociales. La verdad que no lo tengo presente. Así rápidamente yo no escuché la referencia a movimientos sociales. Pablo sigue buscando mantener la cohesión, la unidad del peronismo, como que es consciente que ese es el punto clave para seguir sosteniendo la legitimidad. Y les quiero preguntar al revés, entonces, para ustedes, ¿quién es la oposición para Alberto? Cuando Alberto piensa la oposición, ¿piensa en Cambiemos, piensa en los medios hegemónicos? ¿Quién es para él la oposición? Buena pregunta. Hay una oposición política y hay una oposición de intereses económicos, digamos. Están los que hacen política
y están los que defienden sus intereses económicos. A veces van de la mano. Pero tuvo una frase que define un poco si uno mira alrededor. Dijo, no puede ser que la justicia esté politizada y la política esté judicializada. La política judicializada fue lo que vimos en Formosa, donde la oposición actuaba haciendo denuncias a la justicia y llevando a los medios a transmitir lo que estaba sucediendo, donde ahí aparece el interés económico. Siempre los medios representan a alguien, digamos, ¿no? Son parte de algo, ¿no? Claramente, eso es claro. No, me y refería aparte, a la prensa hegemónica y a la prensa privada, sobre todas las cosas, ¿no? Ayer comentaba con mi esposa, después de ver un rato de noticias por televisión, digo, no voy a ver más televisión porque necesito estar bien informado. Bueno, me quedo con lo que hablabas, Raúl, que tiene que ver con judicialización de la política y politización de la justicia. Quizás la bomba que hizo ruido tiene que ver con la denuncia, con querellar a quienes tomaron la deuda con el Fondo Monetario Internacional en la gestión anterior. Algo que no se venía mencionando en los días previos al discurso. No se esperaba esta noticia. Dijo, no pueden seguir caminando impunes por la calle quienes nos endeudaron de esa manera. Lo escuchamos. Aún nos queda por resolver nuestra deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de un endeudamiento singular por los montos y por los plazos de repago que pactó el gobierno anterior. Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejantes créditos haya sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones judiciales y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado. He instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. Hoy, charlando con Ricardo Rubié, analista, consultor, dijo algo que me pareció muy, pero muy interesante. Ricardo dijo, bueno, algunos elementos del discurso de hoy de Alberto Fernández bien podrían haber sido discursos de su primera apertura de sesiones, digamos, ¿no? Primero por el tiempo que le dedicó a repasar la herencia y todo lo que había recibido, y después por este anuncio. Este es un anuncio perfectamente posible en una primera apertura de sesión, en la primera vez que un presidente recibe su mandato y le habla al Congreso con esta intención. ¿Qué ves acá, Raúl? ¿Qué decisión política toma el presidente aquí? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué ahora? Ustedes veían el rostro de Cristina mientras él hacía ese anuncio, digamos, había una tentación a sentir más fuertemente de lo que lo hacía. Yo creo que no lo podía haber hecho la primera vez. No lo podía haber hecho. Necesitaba gobernar durante un año, no importa, en medio de la pandemia, en medio de la crisis, necesitaba darse cuenta de lo que había significado ese endeudamiento. Necesitaba sufrir el tratamiento de la deuda con los bonistas privados. Raúl, no hay ningún dirigente político en la Argentina que no sepa lo que significó el acuerdo del gobierno anterior con el Fondo Monetario. Sí, pero yo creo que hace falta una decantación. Yo creo que este era el momento. No lo hubiera hecho la primera vez. ¿Alfredo? Yo creo que además hay algo que decía Raúl que es fundamental. Había que renegociar exitosamente una deuda con los acreedores privados. Claro. Digo, hay un tiempo de la Realpolitik que no tenía opción de poder hacerlo. Incluso tenía un tiempo de encontrar una suerte de hoy. De hecho, en el discurso hay que añadir que termina esta frase y dice casi en connivencia con lo que cree el Fondo Monetario Internacional. Es decir, intenta incorporar al FMI de su parte al calor del estudio que se está haciendo respecto a esta deuda. Su propia revisión, la propia revisión del fondo en el marco de una negociación actual. Claro, necesitaba, por eso sí coincido que era necesario hacerlo en este momento, y sí es necesario hacerlo en este momento porque, respondiendo a lo que decía él, efectivamente hoy fija muy bien al adversario político.
es la gestión de Macri. Hoy, fija, y además a mí me ha interesado mucho en el discurso de que no ha hecho tanta diferenciación en el arco opositor. Hoy Así ha querido es. evitar de hablar de palomas y halcones, ha querido evitar de polis buenos y polis malos. Yo creo que esto no ha hecho ningún guiño a una oposición más, no sé, más linda, más hermosa, más amigable, más friendly. No lo ha hecho. ¿A Yo creo qué que- se debe el cambio para vos? Porque hace meses tenía otra forma, claramente. Yo creo que primero y principal porque Larreta definió también entrar a la cancha de juego electoral así, de frente. Y lo hizo, para mí, casi en una puesta en escena tan electoral cuando dijo vamos a ir a la Corte, vamos a ir, cuando se discute la cuestión de la descentralización, de financiación. Yo creo que él detecta perfectamente esto y además ha sentido un silencio cómplice por parte de Larreta y de tantos otros cuando los supuestamente halcones han hecho lo que han hecho. Y el último ejemplo fue lo que hicieron este sábado pasado. Yo creo que este silencio cómplice hace, y no sé, pienso en Bolivia. No, claro, cuando uno es cómplice de un golpe de Estado, es cómplice responsable de un golpe Obvio. de Estado. Yo no digo que sea lo mismo en la Argentina, pero sí es cierto que me parece que él detecta que no hay tantas diferencias como uno imagina de la oposición y quería romper ese juego de un año en el cual yo creo que incluso él ha estado pensando cómo hacerlo y me parecía una buena manera esta. Ahora, esta querella en contra de, bueno, imagino estará encabezada por Mauricio Macri y luego los ministros que quizás lo asesoraron. ¿Es una jugada más de cara a un año electoral o efectivamente creen que puede tener un buen puerto a nivel judicial? Bueno, eso no lo sé, eso habría que preguntarle a alguien que conozca el tema. No conozco el tema de derecho, pero creo que forma parte del caudal ideológico de Alberto Fernández. Creo que Alberto Fernández cree que si alguien puso en esa situación al país, tiene que rendir cuentas por eso. Y en la Argentina se rinde cuentas hoy en día ante la justicia. Es nuevamente una judicialización de la política, pero estamos embarrados en ese terreno. Es lo que criticó en un punto en su discurso, Sí, ¿no? estamos embarrados en ese terreno y no se vislumbra cómo va a ser la salida de eso, porque no aparecen liderazgos nuevos, no aparece gente planteando otras cosas, no se nota que haya un movimiento juvenil, democrático, tratando de romper lanzas con un sistema, pero democráticamente. Todo eso no aparece, pero cuando Alberto Fernández, como dice Alfredo, ubica a Mauricio Macri, ubica a Patricia Bullrich, a Waldo Wolf, a Hernán Lombardi, a Fernando Iglesias, a ese grupo. Macri representa a ese grupo, el grupo que lo chicaneaba permanentemente Sí, claro. durante el discurso, el mismo grupo. Y trata de establecer algún tipo de diferencia. Yo miré el sábado lo que pasó con Patricia Bullrich, escuché el discurso de Horacio Rodríguez Larreta y uno no puede dejar de tener pensamientos, aunque sean pensamientos que vuelan. Y yo pensé, si Patricia Bullrich llega a ser presidenta, Horacio Rodríguez Larreta está en la oposición. Está Graciana Peñafort, en línea abogada y además responsable de asuntos jurídicos de la Cámara Alta del Senado. Ya le vamos a poder preguntar sobre esto también. Bárbaro. Antes de saludar a Graciana, no quiero dejar pasar algo respecto del tema de la deuda, Alfredo, porque la verdad es que es una suerte de anhelo histórico en la región poder discutir en términos legales los históricos endeudamientos, ¿no? No sé cuántos ejemplos exitosos de eso ha habido, por supuesto hay que intentarlo, pero en la región es un elemento de peso político en sí mismo, ¿no? Para mí es un hecho fundacional y de hecho yo creo que Alberto necesitaba sus propias banderas, como fue el tema del aborto, como fue incluso el tema, no sé, cuando planteó la cuestión de la justicia. Y yo creo que hoy era, de alguna manera, rememorar eso que hizo Néstor con el cuadro. Simbólicamente tenía un poder fortísimo, guardando todas las distancias, pero tenía un poder muy simbólico, porque es una suerte de hay mucha cantidad de hambre que ha habido en la Argentina como consecuencia de esa toma de decisión. Seguramente es más intangible, es más invisible, no es tan directo. En América Latina, por ejemplo, Rafael Correa en el Ecuador fue el que de frente auditó la deuda externa. Y de hecho, para mí fue el momento en el cual Rafael Correa toma sintonía con una gran mayoría de la ciudadanía
ecuatoriana. Yo creo que otra cosa que ha hecho hoy Alberto es sintonizar con muchos sentidos comunes en la Argentina, y en el tema de la deuda yo creo que había clamor, y muchos estudios de opinión pública lo han demostrado, que no podían tolerar que esto pasara como si nada. Me parece que ahí hay un punto de sintonizar con el sentido común argentino, que yo creo que también es un acierto en el discurso de hoy. Vos sabés que al pasar esbozaste una imagen simbólica muy valiosa. Yo creo, y termino la idea, digamos, creo que hoy Alberto Fernández descolgó el cuadro de Mauricio Macri presidente. Bueno, es una imagen Qué interesante. definición, ¿eh? Sí, No, y además la verdad que equiparar sí. ese anuncio con el descolgar el cuadro de Videla en ese término de peso Sí. político. También me pregunto, esto lo vamos a responder después, ¿cuántos enemigos también ganó Correa, ¿no? Al hacer eso? Digo, así como uno empatiza con un lado, se ganan enemigos muy fuertes, sabemos lamentablemente todo lo que ocurrió después, ¿no? Incluso golpe que hemos conocido y demás. Pero volvemos a hablar de lo que tiene que ver con esta querella, esta denuncia al gobierno de Mauricio Macri, reforma judicial también, todo lo que tiene que ver con la justicia en este caso. Vemos lo que dijo Fernández y hablamos con Graciana Peñafort. Promover la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado. Finalmente, propiciaremos el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal. De lograr avanzar con esa idea, será el pueblo, constituido en jurado popular, quien con todas las garantías constitucionales podrá dictar sus veredictos de inocencia o culpabilidad ante las conductas criminales que se sometan a su consideración. Bueno, justicia, 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 ¿no? Digo, en el discurso de sesiones de 2020 también fue el gran tema, el gran eje. Vuelve a ocurrir. Graciana Peñafort, ya te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. La primera pregunta que te quiero hacer es una que quedó picando hace minutos nada más. Tiene que ver con cuántas chances tiene esta querella al gobierno anterior por la deuda contraída con el FMI de llegar a buen puerto judicialmente hablando. Mirá, desde lo técnico tiene muchas chances porque efectivamente la deuda tuvo un trámite irregular por fuera de lo que marca el artículo 75 de la Constitución respecto a que requiere la autorización del Congreso para contraer empréstito, es decir, para endeudarse. Y esta autorización del Congreso nunca fue dada, es decir, la deuda se contrajo sin la autorización que constitucionalmente se requiere. Amén de lo cual, supimos a lo largo del año pasado, la ausencia de documentación respaldatoria, es decir, dictámenes e informes que justificaran este endeudamiento, con lo cual eso convierte al acto administrativo en un acto nulo. El hecho que sea nulo no significa que en sí misma la deuda sea nula, significa que no se cumplió el trámite requerido, tanto por la Constitución como por la Ley de Procedimientos para llegar adelante este endeudamiento. Esto me parece importante decirlo. Y luego está un hecho que no es menor, que el presidente trató con muchísima claridad, respecto a cuál fue el destino efectivo que se le dieron a estos fondos, porque estos fondos se fugaron, es decir, hubo una ausencia de control respecto a la utilización de estos fondos y un agravante que estos fondos se usaron precisamente por ser fondos que se fugaron por fuera de lo que marca el estatuto del Fondo Monetario cuando presta dinero a un país. Amén de lo cual, y esto ya es un tema que podrá juzgar la justicia argentina, pero es un tema a contemplar indudablemente, este préstamo que obtuvo la Argentina fue obtenido por fuera de las normas del propio Fondo Monetario. Además del monto, fue hecho por fuera de las normas, es decir, fue un crédito excepcional, tanto en el régimen legal de la Argentina como en el régimen legal que regula el funcionamiento del Fondo Monetario. Con lo cual, la parte técnica tiene muchas posibilidades de prosperar, sin perjuicio de lo cual también está sujeto al conocimiento de la justicia, del Poder Judicial argentino, lo cual siempre da un cierto temor respecto a cuál va a ser el destino final de la causa, porque la experiencia ha sido muy mala. Yo recuerdo muy claro cuando se investigó el megacanje en la Argentina,
finalmente terminó no investigándose porque uno de los jueces nunca llamaba a declarar a quien debía declarar porque vivía en el extranjero. Claro. Graciana, hoy Alberto Fernández tuvo, como acabamos de escuchar, tuvo un momento hasta de revisión de lo que él mismo había dicho respecto de los sótanos de la democracia, la necesidad de una reforma judicial, en su primer discurso de apertura de sesiones en el año 2020. De hecho dijo, bueno, me hubiera gustado echar luz, pero efectivamente no se pudo. Hoy habló de reforma del Consejo de la Magistratura, habló de un Tribunal Federal de Garantías, habló de juicio por jurado, entre otras cosas. ¿Crees que esa es la reforma que va a devolver al sistema republicano al Poder Judicial? A mí me pareció interesante el planteo de los juicios por jurado, porque bien lo dijo el presidente, el hecho de que la aplicación de la ley o en los juicios estén marcos de jueces que finalmente terminan siendo volubles a los intereses políticos, sin duda va a cambiar la distribución de fuerzas en materia judicial respecto a la toma de decisiones. Eso me pareció un punto importante. El Tribunal de Garantías es un proyecto que no es nuevo, ya ha habido otras iniciativas, tiene por supuesto sus complejidades en lo técnico, pero me parece que claramente son parte de las cosas que propone el presidente, y a mí me pareció muy importante cómo resaltó la necesidad de ajustar el régimen del Ministerio Público al Código Acusatorio, que es el fundamento de su modificación y que está hoy grabado en el Congreso. Graciana, te quiero preguntar por la crítica que hizo al propio Congreso Nacional por tener en un punto cajoneado lo que es la modificación del fuero federal ya enviada, ya con media sanción, lo mismo con el Procurador de la Nación. ¿Qué opinión tenés al respecto? Me parece que el presidente puso en palabras algo que venimos diciendo hace varios meses. Hay una voluntad política del Poder Ejecutivo y de parte del Poder Legislativo de modificar estructuralmente el Poder Judicial argentino, y que dentro del Congreso hay fuerzas de la oposición que se niegan a este proceso de actualización y de modificación. No sé por qué, supongo que no puedo decirlo, pero el presidente ha puesto en palabras un problema que venimos arrastrando hace meses. Las cosas se aprueban en la Cámara Alta y en la Cámara Baja sí, no logran tratarse. Y a mí el tema de reforma judicial en particular me parece que fue claro porque la oposición se opuso al proyecto incluso antes de que fuera público. Ya teníamos el no antes de que fuera público. Y lo peor de todo es que se oponen incluso al tratamiento, porque no hay ningún diputado de la oposición que pueda afirmar de cara a la sociedad que el Poder Judicial funciona bien. Darío. Ese es el problema. No lo tratan para no decir lo que no pueden decir. Hola Graciana, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, qué placer. Te hago una pregunta. ¿Qué efectos crees vos que genera la judicialización de la política en la política? Como efecto, así como impacto en los actores políticos. Ya, genera todos los efectos malos. Primero, en términos políticos, omite la posibilidad del diálogo político porque se pretende que el Poder Judicial se elija como un árbitro de cuestiones que no son judiciables. Hace muchos años había una teoría que hablaba de las cuestiones políticas no judiciales, es decir, cosas que son políticas y el Poder Judicial no puede conocer. Por darte un ejemplo, declarar la guerra o firmar la paz. Eran cuestiones que hoy el Poder Judicial ha avanzado sobre esto y todo es justiciable. Entonces eso genera una pérdida de valor de la discusión política y de los acuerdos políticos. Le ponemos a un árbitro que no sabe de política, pues tiene otra función, que es controlar la aplicación de la ley y la Constitución, que sea árbitro de discusiones para las cuales no está formado. Eso me parece como trágico para la política. Lo otro yo lo vi con mucha claridad en la ley de medios. Las discusiones políticas que se perdían en el Congreso, luego la oposición quería judicializarlas. De hecho, hay un fallo, yo celebro mucho, que estuvo en el marco de la pelea por la ley de medios, en el caso Thomas, donde la justicia terminó diciendo, mire señor, usted no puede traer a la justicia una discusión política que perdió en el Congreso. Bueno, esa sensatez de Pablo Thomas ha sido sistemáticamente desconocida por la oposición, que judicializa todo. Y hemos tenido que hacer cosas hasta un poco exóticas. Por ejemplo, para que no judicializaran la interpretación del reglamento del Senado para poder sesionar virtualmente, tuvimos que ir al Poder Judicial
para que nos dijera algo que ya sabíamos, y es que el Senado puede interpretar su propio reglamento. Pero la alternativa era, si no, que intentaran declarar nulas judicialmente las sesiones que se hacían en pandemia, por darte un ejemplo. Bueno, Y ese es un segundo efecto gravísimo. Y otro efecto, a mí me parece muy terrible, es que entre los distintos poderes del Estado hay equilibrios. Si nosotros le damos un poder exorbitante de control a cualquier otro poder, los otros poderes pierden fuerza en el marco de lo que es un esquema republicano. Y eso es lo que pasa todo el tiempo. Entonces, dictan una ley, vamos a ver, ejemplo, impuestos a las ganancias. Se dicta una ley con las materias requeridas, con las causas claras, causas que nadie va a... Y en lugar de mejorar el proyecto, aportar, la oposición ya avisa que lo va a judicializar. Y los estudios jurídicos le mandan a los empresarios las distintas posibilidades para judicializar los temas. Eso hace que el debate democrático, y sobre todo el debate interpoderes dentro del diálogo republicano, pierda sentido, porque al final uno de los poderes se elige como poder absoluto. Esto desvirtúa del funcionamiento de los más poderes. Y voy a decir otra cosa que a mí me preocupa, y es el Poder Judicial exorbitado en sus funciones como herramienta de presión. Es lo que dijo Cristina a fin de año, respecto a que si la gente tiene miedo de firmar, que no sea funcionario. Ahora, no nos preguntamos por qué un poder se arroga la posibilidad de firmar algo, porque este Poder Judicial ha admitido denuncias absurdas. Me animo a decirte, Graciana, porque puede, porque efectivamente lo ha hecho, y no solamente en la Argentina, sino en toda la región. Quiero hacer una referencia, vamos a volver a esto seguramente, pero el presidente, sin mencionar nombres propios, habló de dos casos muy puntuales, ¿no? Habló del fiscal Stornelli, de la permanencia y continuidad del fiscal Stornelli, y también habló del presidente de la Cámara de Casación Penal, Hornos, ¿no es cierto? Y lo hizo de esta manera, y seguimos charlando con Graciana Peñafort. En la Argentina de hoy hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica, a ese fiscal no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Repito, a él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Es cierto, su poder no es residual, está vigente. El presidente repite la frase, pues había quedado perdido el final, ¿no? Que sigue vigente. Entonces repite la frase para darle contundencia. Bueno, Graciana, acá hay dos casos muy concretos, digamos, ¿no? Es muy grotesca la situación y sin embargo ahí está la vigencia y quizá el poder que tiene. Por eso yo decía por qué puede. Porque efectivamente, por lo menos hasta ahora, está intacta la posibilidad de que el Poder Judicial le ponga frenos al diseño de políticas públicas que cambien un poco estructuralmente la desigualdad en la Argentina. A ver, necesito retrotraer a algo. Dale. El Poder Judicial tiene la facultad de controlar las acciones específicas que los otros poderes hacen en el marco de dos principios. Primero, hay facultades específicas que son solo de un poder, que el Poder Judicial nada puede hacer. Les voy a dar un ejemplo. No podría el Poder Judicial dar la orden que alguna de las cámaras vote o deje de votar un proyecto. La decisión de votar es una facultad privativa de las cámaras del Poder Legislativo. Eso primero hay que señalarlo. Y otro tema que me parece importante, lo que está diciendo el presidente, es algo que venimos denunciando los abogados que trabajamos sobre el conflicto permanente de intereses de un Poder Judicial que además actúa como una corporación, es decir, por sobre su obligación de hacer cumplir la ley y la Constitución, está la protección de sus propios miembros. El ejemplo escandaloso ha sido el caso Stornelli, que es fiscal en funciones. Quiero decir algo que es importante. Stornelli está imputado. Y como persona que está imputada, tiene todo el mundo ejercer su derecho a defensa. Un país que no le garantice a alguien que está imputado ejercer su derecho a defensa no sería un país con Estado de Derecho. Bien. Ahora bien, el hecho que está ejerciendo su defensa implica que tiene una parcialidad en determinados casos, los cuales puede ser también
partes interesadas que le impiden ejercer como fiscal. Voy a dar un ejemplo claro. Estaba por tocar, finalmente se excusó y razonablemente se excusó, incluir la causa de Lomas de Zamora sobre espionaje. Claro. Esa causa, entre otras cosas, se estaba discutiendo las llamadas ilegales que Stornelli intentó usar en su defensa. Bien, Sí. está clarísimo. Eso demuestra el conflicto de intereses que le impide actuar como fiscal. Yo entiendo que es razonable, lo que dice que es un escándalo. Bien. Pero ese escándalo no es la vocación de Stornelli de quedarse. Está claro. Este escándalo es la vocación del Poder Judicial de amparar a un miembro de la corporación Claro. sobre la ley y la Constitución. Graciana, gracias como siempre. Te mandamos un abrazo aquí. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos. Bueno, Graciana Peñafort, charlando con nosotros, abogada y responsable de asuntos jurídicos de la Cámara Alta del Senado Nacional. Sí, y pienso en ese discurso de apertura de sesiones de 2020 del presidente Alberto Fernández, bueno, hablando justamente, ¿no?, de la justicia. Hoy volvemos a mencionar esto, sin ninguna duda pasó la pandemia, pero no pasó este conflicto. Yo incluso creo que se acrecentó. Me parece que cuando define un enemigo común, no sé si ustedes coinciden, también define a los jueces de la Corte Suprema, al Poder Judicial enquistado y cloaca, no todo, por supuesto, pero sí parte de ellos como un enemigo. Sí, hay una tercera persona a la que tampoco nombra. Yo te diría, hay dos personas más a las que no nombra. Cuando se refiere a la dificultad para obtener las declaraciones juradas, bueno, es histórico Lorenzetti respecto a las declaraciones juradas. Y cuando se refiere a aquellas personas del Supremo Tribunal que se quedan en su cargo más allá de lo que fija la ley, se refiere a Elena Hayton de Nolasco, que es jueza de la Corte Suprema porque él la propuso. En la construcción de la Corte por Zoom era muy fuerte también en la imagen. Esa ¿no? imagen terrible, creo Muy que una fuerte. sola vez la mostraron. No, un par. Un par de veces. Es Antes de pasar a otro terrible tema, esa no imagen, quiero salir de es acá terrible. sin preguntar lo siguiente. ¿El presidente es un punto de inflexión respecto a este tema y tantos otros? Quiero decir, el presidente en su primer discurso no fue tan confrontativo con la oposición, además fue muy cuidadoso de tener un discurso antigrieta. Y también durante todo este año intentó construir consensos. ¿Se dio cuenta el presidente que ese modo de construir consensos no condujo a su principal anhelo, por ejemplo, que era una reforma judicial? Y este es un punto de inflexión. ¿Intentará el presidente ser más confrontativo y tomar otro tipo de decisiones, Alfredo? Yo creo que, por ejemplo, con el tema de por qué otra vez vuelve al tema judicial, yo creo que a veces estamos como con la necesidad de decisiones y la inmediatez, una cultura del clic. Y necesitamos que todo, el presidente diga un día, voy a transformar el Poder Judicial, y como si fuera un software, como si fuera un clic, de repente el día siguiente todo cambia y el Poder Judicial. Yo creo que lo interesante de hoy es que esto es un horizonte estratégico, por eso vuelve a enfatizar, vuelve de alguna manera a moldear su discurso, su proyecto, y tiene claridad que no existe una Argentina justa con ese Poder Judicial. Claro. Y por eso hace como una segunda etapa, seguramente habrá una tercera etapa, y yo creo que eso es interesante. Para mí el gran matiz es que no lo plantea ya como lo voy a lograr pasado mañana. Yo creo que en la primera vez que hace el discurso del 2020, yo creo que estaba con ese deseo, y ahora entiende, evidentemente, que esto es más lento, esto es cocina de una manera mucho más a fuego lento, y requiere, y con respecto a los enemigos, algo parecido. Yo creo que cada quien, preguntaba antes si va a tener más enemigos por el hecho de haber planteado la querella criminal. Yo creo que no va a tener más ni menos enemigos. Lo que seguramente es que van saliendo los disfraces a medida que va pasando el tiempo, y esto es importante para cualquier proyecto político que se quiera saber quién está, quién no. Exactamente, claro, sí. Y esto van cayendo las máscaras ahora que estamos en época de carnaval, ¿no? Pero el discurso antigrieta de el año pasado fue un discurso que se fue disolviendo porque realmente después no se pudo llevar a cabo. Fue, como hablábamos con Pablo antes de empezar el programa, parte de lo que es el relato de la política. Queda esa duda, ¿viste? ¿Hasta qué punto realmente fue a fondo
con intentar ir con el discurso antigrieta? Voy a decir algo que nunca se dijo en televisión. No me lo respondas ahora. Vamos a esperar un minuto nada más porque les quiero mostrar esta imagen que tenemos aquí en la pantalla, que es una nota del Financial Times que dice Alberto Fernández, Latin America's Unlikely Leader. Una nota que fue levantada luego por todos los portales argentinos que habla justamente de, bueno, el líder inesperado, ¿no? El líder que sorprende. Acá está, por ejemplo, la nota de Infobae y tiene que ver con el rol que puede llegar a cumplir, pero incluso, dicen en la nota, la situación argentina, la crisis argentina, el contexto regional puede no permitírselo. ¿Comparten? Sí, menciona también ahí Alfredo, es tu patio de juego, digamos, ¿no? El rol respecto del golpe en Bolivia, la relación con López Obrador. Claro. Yo creo que Alberto de manera natural va tomando un rol protagónico en el centro del tablero geopolítico latinoamericano. Creo que había una orfandad en este momento epocal, así, de buscar liderazgos que pudieran dar respuestas. Alberto, con respecto al golpe de Estado, da una respuesta así, inmediata. Pero además para mí me queda un ejemplo, el tema de la vacuna. En América Latina, Alberto Fernández viene a buscarle el presidente de Bolivia, Luis Arce. Dos candidatos presidencial, Verónica Mendoza en Perú y Andrés Arauz en el Ecuador. Hay elecciones a la vuelta de la esquina el 11 de abril. Pero además incluso el presidente de México viene y manda un equipo rápidamente para el suero equino y para resolver que le contacten con Rusia. Uruguay, Chile, yo creo que se posiciona ahí porque había realmente un espacio vacío del progresismo en esta nueva época y Alberto de una manera muy natural, creo que muy natural, me ha llamado la atención hoy que le ha dado más importancia al discurso latinoamericanista que el del año pasado. El del año pasado creo que hizo más guiños a Europa y a Estados Unidos. No digo que no le haya dejado de hacer estos guiños, pero se ha ubicado como un discurso más atravesado, también por su propia experiencia con el caso de Evo Morales. Ha citado un caso histórico porque fue protagonista. Yo creo que eso es natural. La imagen cruzando la frontera allí en la Quiaca Villazón, me parece, Raúl, no sé si compartís, es una de las postales del 2020. No quiero agregar esto, Raúl, antes de escucharte reflexionar sobre esto, porque ese vacío del que habla Alfredo, tenés atrás líderes que mamita, ¿no? Hugo Chávez, la propia Cristina Fernández de Kirchner, Correa, Evo Morales. Lula. No, bueno, Lula, no, con hay otras características muy distintas. Hay mucha diferencia porque tiene la capacidad Alberto Fernández de sentarse con líderes de la derecha y poder hablar. El único conflicto que tuvo fue con Bolsonaro, pero porque Bolsonaro empezó atacando fuerte. Alberto Fernández tiene dos embajadores que juegan roles importantísimos. Uno es el embajador en Estados Unidos, y especialmente ahora con Biden, digamos, su rol se acrecienta. Y el otro es el embajador en Brasil. El embajador en Brasil se hizo amigo personal de Bolsonaro. Daniel Scioli. Hizo un quincho en la embajada, invita a todos los ministros a comer a la embajada. Es amigo de todos, juega al ajedrez con todo. Hace una especie de... En general la diplomacia es una diplomacia de intereses. Los países se mueven por intereses, no se mueven por amistades. Pero Daniel Scioli es una diplomacia de la seducción. Ha logrado seducir a un montón de gente a la vez que le vende cosas. Le vende el excedente de trigo, le vende autopartes. Creo que encontró su lugar Daniel Scioli como embajador. Viene Jair y el Bolsonaro, embajador de hecho, en Estados Unidos también es muy importante. Viene Bolsonaro a fin de mes a la Argentina incluso. Viene Bolsonaro a la Argentina, sí. Después de las cosas que Bolsonaro dijo de Alberto Fernández. Lo otro que demuestra es que Alberto Fernández tiene la capacidad, dijo lo que dijo. Que venga igual. Venga acá, charlemos. Digo, hay que recibir también, yo entiendo lo de la diplomacia, por supuesto, pero hay que recibir un tipo que negó, como negó efectivamente la pandemia, dijo generó terribles, más de 250.000 muertos en Brasil. No quiero dejar pasar lo siguiente. Decían y coincidían que fue un discurso hacia adentro, el de Alberto Fernández de hoy. Hay un sector del Frente de Todos, que es el sector kirchnerista propiamente dicho, que le viene reclamando a Alberto Fernández más acción. Si bien su palabra política es una palabra performativa, le reclama más acción, más definiciones, quizá más definiciones hoy, más modificaciones estructurales y no tanto sentarse con aquellos que, bueno, como la fábula del alacrán, difícil que te digan, sí, yo cedo mi margen de ganancia, no te preocupes, me lo hubieran pedido así antes y hacíamos las cosas más rápido, digamos, ¿no? Sí, si es en por ese reclamar, sentido, ¿cómo? Si es por reclamar, Alberto Fernández
tiene reclamos No, pero por a eso rolete, vuelvo, todos los por sectores. eso vuelvo, Raúl, si este es un punto de quiebre respecto de cómo Alberto Fernández se va a sentar en esas mesas, y si el discurso de hoy, más confrontativo, no fue un discurso para ese sector, que Alberto Fernández le viene reclamando otro tipo de acción. Pero Pablo, yo creo que si la discusión está al interior del Frente de Todos, yo creo que la gente del Frente de Todos debe estar feliz porque puede lograr hegemonizar la discusión pública. Yo esto es una de las cosas que no termino de... Yo creo que hay un temor a la discusión. Yo si discuto con Raúl acá, me parece que será hermoso si hay un centro de gravedad ideológico común y luego hay matices. Yo creo que es una oportunidad histórica, después del fracaso del macrismo, que el Frente de Todos ocupe la opinión pública con discusiones diversas. Yo creo que eso es construir hegemonía. ¿Lo está haciendo bien? Y a mí me parece que esa es la construcción de la hegemonía ideológica cuando al final discutes de matices, por ejemplo, si se tiene que llamar impuesto a las grandes fortunas, aporte extraordinario, si es 3.000, si es 2.500. Cuando tú trasladas el centro de la discusión ahí, eso es construcción de hegemonía. Y yo creo que esto es muy interesante y me parece que, eso sí, con la capacidad de coser cuando sea necesario, de evitar salidas disonantes. Pero a mí me parece que eso, yo creo que el acabose del proyecto macrista, de macrista como con respecto al tema de la deuda o con respecto al tema económico, que incluso Larreta no sabe qué decir, no sabe por dónde encontrarle la vuelta. Yo creo que eso es fantástico para el Frente de Todos, sin ningún tipo de miedo a además aceptar que es un Frente de Todos. Parece un poco redundante cuando uno lo dice. Sí, está claro que el máximo capital político del gobierno es ese Frente de Unidad. ¿Vos coincidís, No, pero Raúl? hay algo, quiero agregar algo. A veces Está muy cuando uno optimista escucha una respecto de eso, reflexión... ¿no? Porque yo tengo la sensación que en varios temas la oposición, no te digo se lo llevó puesto en algunas cuestiones, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con los cuidados de pandemia, la discusión sobre la libertad, la impuso la oposición. Pero Yo fíjate coincido una con cosa, una fíjate- cosita, Raúl. sí. Yo coincido con Ahí te damos, Alfredo. Raúl. Coincido con Alfredo. La duda que tengo es si es como una experticia, digamos, de Alberto o es un déficit de la oposición. Que hasta qué punto la oposición, una vez que se articule mejor, va a poder, digamos, salir a pelear esa hegemonía. Raúl. Sí, yo quería hacer una comparación. Fíjate, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, o Cambiemos en su momento, fueron frentes electorales. Sí. Los dos como frentes electorales en un determinado momento ganaron y tuvieron que gobernar. Cambiemos no gobernó como una coalición de gobierno, gobernó el PRO. Y acá el Frente de Todos está gobernando como una coalición de gobierno. Y hoy se mostró Alberto con Cristina y con Sergio Massa. Y para gobernar como una coalición de gobierno hace falta una persona como Alberto. Es interesante, ¿no? Bueno, ese fue el diagnóstico, o eso fue lo que vio Cristina Fernández de Kirchner, digamos. Claro. ¿no? Totalmente, si Sigue no, no vigente, lo hubiera sigue dicho. vigente eso. digamos. Ahora, retomando un poco lo que preguntaba Darío, ¿no? Si es un logro del oficialismo, si es un déficit de la oposición. Si hoy escuchamos el discurso de Rodríguez Larreta a la mañana, fue un discurso en el que iba por el camino del medio, digamos, un discurso en el que no hablaba ni de propios ni de ajenos, se centraba en la unidad, que no tenía que haber extinción, evitando hacer mención incluso a errores que podría criticarle al gobierno nacional si quisiera. Entonces me parece que ahí está lo que vos mencionás, Alfredo, y retomando esto te digo, Rodríguez Larreta es el que tiene que hacer el trabajo sucio de decir, bueno, busco el tema para meterme, porque Bullrich lo intenta hacer, Waldo Wolf lo intenta hacer, Fernández reclaman Iglesias a lo Larreta intenta que lo hacer. haga, ¿no? Exacto, y él no lo hace. Primero hay algo que dice Krugman que a mí me encanta de los fanáticos centristas. Y es el fracaso global de los fanáticos centristas. Porque al final se encuentra en un lugar medio vacío, que es una aritmética un poco estúpida, diríamos. De hecho, en España casi todos los partidos de centro van desapareciendo lentamente. Duran poco, suelen durar poco. Y segundo, si incluso aceptamos que el centro tiene algún sentido, es que el centro dependerá de dónde están los lugares de los extremos. Y sobre todo las fuerzas de los extremos. Si el Frente de Todos va colocando un extremo claro ideológicamente, un corpus ideológico de propuestas, donde por ejemplo se revaloriza el Estado. Si Larreta tiene que colocarse en ese centro aritmético, tendrá que ir aceptando que el Estado es relevante e importante. Yo creo que ahí tiene una dificultad la oposición mayor que la que tiene el Frente de Todos. Y es que, y esto en las mediciones queda clarísimo, es que hay un núcleo de un 20-22% de la ciudadanía argentina que no quiere, de hecho se autodefine como de derechas.
Esto para mí es bastante interesante. 2019, 20 y 21, la gente le preguntas y un quinto de la ciudadanía, y es el mismo que valora bien a Macri. Es el 20%. Y sale a la calle, además. Y sale a la calle pero ese 20% que se autoproclama de derecha no está dispuesto a transar absolutamente nada. Es intolerante incluso con las propuestas, entre comillas, centristas que quiere ubicar Larreta o cualquier otro liderazgo político. Yo creo que tienen una mayor dificultad porque su heterogeneidad es mayor. Una cosa que la izquierda siempre cree es que la derecha es monolítica y homogénea. Y yo creo, uno aprende en el tiempo. Obvio. En Bolivia no sabían cómo ponerse de acuerdo los candidatos. En Ecuador se rompieron los candidatos. En la Argentina se rompieron los candidatos. Yo creo que a veces el desconocimiento de ver al adversario, cree y no, son iguales. No, ahí tiene y además incluso no son iguales ni siquiera porque pertenecen a familias económicas distintas, que muchas veces sucede, ¿no? Vos decís que con la izquierda no sucede eso, no hay un 20% de izquierda que no transa, sí pasa con la derecha, ¿no? Entonces hay una posibilidad más frentista en el progresismo. Es más maleable. Yo de hecho creo que es mucho más maleable. Hay un grupo que sí ciertamente se autoproclama de izquierdas también. Pero no es un 20. No, y de hecho además creo que tienen la capacidad, el Estado me parece que es algo que yo desde afuera, como extranjero lo digo, creo que la sociedad argentina es excesivamente progresista con respecto al Estado. Y ahí, pero excesivamente, lo digo incluso viniendo de España, habiendo analizado 8 países de América Latina, siempre sale entender que la política es una herramienta de transformación y que el Estado es fundamental para armar reglas del juego. Eso es algo determinante en la sociedad argentina. Relativamente recuperado, digamos, ¿no? No sé si fue siempre así en los últimos tiempos. Alfredo, te invitamos a nuestra ventana a dejar un par de conceptos, puede ser una palabra, pueden ser 3, una frase, respecto de lo que conversamos hoy, el discurso del presidente, el momento político, lo que a vos te parezca. Y Raúl, sobre lo que estaban conversando Darío y Alfredo. ¿Alguna reflexión? O voy con una última pregunta. Ya no, me quedé estás laguneando. Estaba pensando. Me quedé pensando en que efectivamente la izquierda como izquierda no tiene ese 20% duro, pero hay un sector llamado kirchnerista, ¿no? Que tiene un 20% duro. Izquierda trotskista estamos hablando, ¿no? Porque hay, ¿cómo? La izquierda trotskista te referís, porque hay izquierda. Sí, la izquierda, digamos. Yo no creo que el kirchnerismo se define como kirchnerismo, no se define a sí mismo como de izquierda. Tiene claro que no es de derecha y que el enemigo es la derecha, pero no se define como izquierda. Hay otros que se definen como izquierda. Y te diría que ese kirchnerismo sí transó para tener un presidente como Alberto Fernández. Entonces produjo esa ampliación. Claro. Raúl, te invitamos a vos ahora a firmar en esta ventana pizarra que tenemos y mientras tanto compartimos, Alfredo, lo que escribiste vos. Yo acá no llego a leerlo por el negro del fondo, si me lo querés contar. No tirar la toalla. Yo siempre pienso que después de una derrota, como por ejemplo la que sufrió en el 2015 el kirchnerismo, creo que se precipitaron muchos análisis sobre el fin de ciclo progresista. Creo que a veces uno se acelera y creo que uno de los aprendizajes en la Argentina y en otros sitios es que Cristina hoy en día, por ejemplo, es vicepresidenta electa porque entendió que hay tempos históricos y me parece que es un aprendizaje para todos los pueblos latinoamericanos no tirar la toalla. ¿Vos decís que la derecha es el paréntesis en la región y no los gobiernos populares de los últimos 10 años? ¿Cómo no te entendí? ¿Es la derecha el paréntesis? Porque la anomalía, claro. Se decía que la anomalía habían sido aquellos 10 años, 12 años de gobiernos populares. ¿Vos decís que la anomalía Te pongo un dato que siempre lo digo y lo repito mucho. Hasta que perdió aquí el kirchnerismo contra Macri en el 2015, había habido 25 elecciones en 8 países de América Latina donde nunca la derecha había logrado ganar al progresismo en las urnas. Creo que era un 0,04, un 4%. Yo creo que eso también hay que un poco dimensionarlo. El caso de Bolivia me parece que es un lindo aprendizaje del poder de las convicciones en materia electoral. Y es otra victoria. O el caso de Ecuador, que yo estoy convencido de que la derecha no aguantó otra vez 4 años de gobierno. Creo que esto es como para mi gusto, por lo menos dejemos, como dice el propio Álvaro García Linera, es una América Latina en disputa. Raúl, aguante Formosa. ¿Por qué? Aguante Formosa porque Formosa recibió un ataque sistemático, concentrado de la oposición, de un grupo de medios y de la justicia. Y el pueblo formoseño aguantó. Y tiene una frase Formosa: aquí en Formosa no se rinde nadie. Y lo va a demostrar en las elecciones
que todo ese ataque al pueblo formoseño no lo doblegó. Darío, ¿alguna reflexión final? Me encantó, la verdad. ¿Sirvió para algo impresionante, sí, poder Bueno. pensar a partir con estos disparadores. Tomo esto que decía Alfredo al principio de cómo se construye la democracia, ¿no? La democracia se construye con el otro, si no, no es democracia. Y eso, digamos, es lo más dificultoso, porque la presencia del otro te exige salirte de lo que vos crees que son tus propias convicciones. Nietzsche decía, toda convicción en el fondo es una cárcel. Y me interesa, ¿no? La democracia como no el lugar donde nadie tiene la razón, sino donde todos podemos tenerla. Sí, aparte hay algo muy lindo de este programa, yo no lo había visto nunca. Recupera la conversación política. Los argentinos dejamos de conversar de política. Aquí hemos conversado. Lo tomamos como un mimo. Antes de que Lucila se despida y que anunciemos Sí. el próximo programa, le quiero pedir encarecidamente a la Asociación del Fútbol Argentino que Central deje de jugar los lunes. Huracán A esta también, hora. ¿vale? ¿Cómo vamos? Por Ya favor. te digo, pero venían... No me digan nada, Huracán y que lo quiero Central, ver como nuestros enemigo. cuadros Basta, los arrancaron a lunes. jugar Basta. 9:30 de la noche. Así que no sé cómo vamos por ahora. Íbamos perdiendo, para variar. Nos vamos, Lucila. Nos vamos. Gracias, Raúl. Gracias, Alfredo, los dos No, por haber gracias a venido. ustedes. El lunes que viene nos volvemos a encontrar, por supuesto, 22 horas. Y es 8 de marzo, el lunes que viene, así que vamos a hablar de la mujer, vamos a hablar de feminismo aquí en Desiguales. Adiós.